Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la sexta clase de física para segundo medio del programa EAR Chile. Hoy día vamos a ver la unidad número 6, que tiene por título Fuerzas y leyes de Newton. ¿Cuáles son los conocimientos que necesitamos tener con este video? Primero que todo, y lo principal en este video es enfocarnos en las leyes de Newton, en comprender y en aplicar las leyes de Newton. Para eso necesitamos también comprender ciertos conceptos básicos que vamos a revisar al comienzo, como el concepto de masa, de fuerza, de peso. ¿Ya? Vamos a hablar de fuerza neta, fuerza normal, ¿ya? Y de tensión. Vamos a tratar de aplicar las leyes de Newton, ¿cierto? Distintos ejercicios, distintos casos que vamos a ver, ¿ya? Y vamos a revisar entonces la forma en que se pueden desarrollar esta materia. Comencemos entonces. ¿Cuáles son los conceptos que necesitamos manejar? Uno de los conceptos importantes es el concepto de masa, ¿ya? Masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿ya? Hemos visto ese concepto en clases anteriores, ¿cierto? Y en otros años, en primero medio, séptimo y octavo, también se ve, ¿ya? Es la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿ya? Y es una magnitud escalar, ¿ya? Se simboliza por el símbolo M y se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Medidas, ¿cierto? En el sistema sexagesimal se mide en gramos, ¿ya? Recuerden ustedes, masa entonces es una magnitud escalar. ¿Qué significaba que fuera magnitud escalar? Que no es un vector, ¿cierto? Es decir, no tiene una dirección, no tiene un sentido, tiene solamente un valor específico, ¿ya? Un valor numérico, ¿ya? Y eso es, en este caso, ¿cierto?, el valor que se va a expresar en kilogramos o en gramos, principalmente. Hay otras unidades de medida, como miligramos, por ejemplo. Pues estas son las que vamos a ocupar principalmente, kilogramos y gramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una gran roca tiene una masa bastante importante, que es una cantidad de materia comparada a una roca pequeña, a una piedrita, ¿cierto? La cantidad de materia, la cantidad de átomos, a eso se refiere a materia, ¿cierto? Que posee una roca grande es mucho mayor a lo que posee una roca pequeña, ¿ya? Va a depender obviamente de que el tamaño, por ejemplo, de esos átomos. Si son átomos muy pequeños, ¿cierto?, van a ocupar mucho más espacio, puede pesar, pero puede tener una masa mayor, ¿cierto? Incluso las piedras más pequeñas, ¿ya? Eso es relativo, lo vamos a ir viendo en otros videos más adelante. Fuerza. La fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos, ¿ya? Y se puede cambiar el estado de movimiento desde un estado de movimiento a uno de reposo, o bien de un estado de reposo a un estado de movimiento. Es decir, es una interacción, es un cambio, ¿cierto?, que va a hacer que un cuerpo que esté quieto se mueva, o bien un cuerpo que esté moviéndose cambie su movimiento, o bien se detenga, ¿sí? La fuerza, en cambio, es una magnitud vectorial, ¿ya? Es decir, tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un valor, ¿ya? Y se va a expresar en el sistema internacional en newtons, con una N mayúscula, o en el sistema sexagesimal se expresa en dinas, ¿sí? Por ejemplo, este hombre acá está levantando pesas, ¿cierto? Y en este caso, las pesas está levantando, ¿cierto?, hacia arriba, y está ejerciendo por lo tanto una fuerza hacia arriba, él, ¿cierto?, con su brazo, con su espalda, su torso, ¿sí? Una fuerza hacia arriba. Concepto importante, otro más, es el concepto de fuerza neta, ¿ya? Esto es el resultado o la suma vectorial, ¿ya?, de todas las fuerzas que existen sobre un cuerpo. Por ejemplo, estas dos personas están empujando una caja. O sea, la mujer ejerce una fuerza sobre la caja y el hombre también ejerce una fuerza sobre la caja. Si ambas fuerzas las sumamos, puede resultar de una fuerza neta o fuerza total, representado en esta flecha celeste, ¿cierto?, que sea de tal valor, de tal magnitud, que permita producir un cambio, ¿cierto?, del estado de reposo en que se encuentra esta caja, es decir, de lo quieto que está esta caja, a un estado de movimiento, ¿sí? O sea, ellos pueden mover la caja si suman sus fuerzas. Quizá ella por sí sola no puede, su fuerza, la F1 pongámosle, es muy pequeña. Quizás él también por sí solo no puede. F2 es más grande que F1, por ejemplo, podría ser, ¿ya?
pero no es lo suficiente como para mover de caja. Quizás entonces si ambos juntan sus fuerzas, ¿cierto? Suman sus fuerzas, tienen la capacidad suficiente para permitir que este cuerpo que está en reposo se mueva. ¿Ya? Entonces, fuerza siempre es el resultado, la fuerza neta es el resultado de la suma o la suma vectorial, ¿cierto? Entre todas las fuerzas que se aplican a un cuerpo. Si hay una fuerza que esté en sentido contrario, en la misma dirección, derecha-izquierda, pero en sentido contrario, ¿cierto? La suma vectorial va a ser, por ejemplo, esta fuerza total que va para allá, que son esas dos, menos la fuerza que va en el sentido contrario. ¿Sí? Siempre las fuerzas que están en sentido contrario se restan. Las fuerzas que van en el mismo sentido, las dos hacia la derecha, por ejemplo, se suman. ¿Sí? Entonces, si esta fuerza tiene un valor de 5, esta fuerza tiene un valor de 4, la suma total es 9. Ahora, si hay una fuerza que va en sentido contrario, que tiene un valor de 3, por ejemplo, la fuerza total va a ser la suma de esas dos, que dijimos que es 9, menos esta tercera que va en sentido contrario, por lo tanto la restamos, ¿cierto? Menos 3. En este caso me quería una fuerza total de 6. ¿Y hacia dónde? Hacia donde este sea la mayor, por lo tanto hacia la derecha, en este caso, en este ejemplo. ¿Sí? Inercia. ¿Qué es inercia? Es la resistencia que presentan los cuerpos a cambiar su estado de movimiento o de reposo. ¿Ya? Es una propiedad propia de la materia. ¿Qué significa inercia entonces? Que si un cuerpo se está moviendo, ¿cierto? Va a continuar moviéndose, salvo que haya algo que lo pueda hacer cambiar. Lo mismo, si un cuerpo está en reposo, está quieto, va a continuar quieto, salvo si haya algo que lo haga cambiar. ¿Sí? Por lo tanto, la inercia es el hecho de que los cuerpos tienden a estar de esa forma, ya sea en un movimiento constante o quieto constantemente, ¿cierto? Hasta que haya algún cambio en su entorno. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo un lápiz sobre la mesa, ese lápiz va a permanecer quieto, en reposo, hasta que haya alguna fuerza de algún tipo, ya sea el viento, un temblor, o nosotros mismos, ¿cierto? Que movamos la mesa o movamos el lápiz produciéndole un movimiento. ¿Sí? Pero tienden a estar en inercia, es decir, quietos o en movimiento constante. Ojo con eso, no se confundan. Algunos piensan que inercia es algo inerte, que no tiene movimiento, ¿sí? Algo que está quieto. Pero recuerden que algo con inercia puede estar moviéndose, ¿ya? Por siempre de forma constante. Las leyes de Newton. Son tres leyes las que me interesan. Son tres leyes de Newton. La primera es la ley de inercia, justamente lo que estábamos hablando recién, que dice que todo objeto continúa en su estado de reposo o bien de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Moviéndose en forma constante, ¿ya? A menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúen sobre él. ¿Ya? El anterior enunciado entonces significa que si hay una persona que está quieta o un cuerpo que esté quieto, una piedra, un lápiz que esté quieto, está en reposo, o bien un cuerpo que esté moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme. Si recuerdan, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento constante, todo el rato la misma velocidad, ¿sí? Un movimiento que es recto, de línea recta, y es uniforme. ¿Por qué? Porque su velocidad es constante, no cambia, ¿sí? Algo que no cambia se le dice que es algo uniforme o constante. Entonces, el estar en reposo o el estar en movimiento constante indica que la fuerza neta es igual a cero. ¿Sí? La ley de inercia entonces indica que siempre la fuerza neta sobre un cuerpo que está en estado de inercia, ¿ya? Su fuerza neta es cero. O sea, la suma total es cero. ¿Sí? Por ejemplo, hay una flecha, una fuerza que empuja para allá y otra fuerza que empuja para acá. Entonces la suma total de esas dos fuerzas, que si son iguales, es cero. Por lo tanto, el cuerpo o no se mueve, si está quieto, sigue manteniendo quieto, o si se está moviendo constantemente, después yo de aplicarle esta fuerza para allá y esta fuerza para acá, se anulan las fuerzas y el cuerpo sigue moviéndose a esa velocidad, no cambia. La segunda ley, o ley fundamental de la dinámica, ¿ya? Plantea que si sobre un cuerpo se actúa una fuerza neta
que es distinta de cero, ¿ya? Este va a adquirir una aceleración directamente proporcional a dicha fuerza, ¿ya? Y va a ser inversamente proporcional a su masa. ¿Cuál es la fórmula de esto? ¿En qué se refiere? Que la segunda ley dice que la fuerza neta, ¿ya? Déjenme, la fuerza neta, me faltó el signo igual y el signo igual acá. La fuerza neta o fuerza total va a ser igual a la masa por aceleración, ¿sí? Fuerza neta entonces o fuerza total es masa por aceleración. Por tanto, según la expresión, las unidades de fuerza son, en el sistema internacional sería kilogramos por metros partido por segundo cuadrado, ¿sí? Y en el sistema sexagesimal serían gramos por centímetro partido por segundos al cuadrado, ¿sí? También denominado como dina, ¿ya? Y en el primer caso del sistema internacional, la fuerza neta sería expresada en newton. Entonces, imagínense que cuando hay una menor masa, por ejemplo, este cuerpo es livianito, un ratón pequeño, ¿ya? Hay una mayor aceleración. Si este ratón, si este Espíritu González está llevando con una cierta fuerza este automóvil, lleva con una cierta fuerza, ¿cierto? Este automóvil entonces con el ratoncito arriba tiene una cierta aceleración. En cambio, si la aceleración yo le pongo un elefante encima en vez del ratoncito, ¿sí? Y lo está llevando Espíritu González, la velocidad va a ser menos. ¿Por qué? Porque a mayor masa siempre hay menor aceleración. Por lo tanto, si hay menor aceleración, la velocidad está, ¿cierto?, menor, va a ser menor, va a ir cambiando menos. Ahora, ¿cómo era esto de la suma vectorial para la fuerza neta? ¿Cierto? Lo que decíamos, la fuerza neta, la fuerza total, es la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, es decir. En este caso es como el que habíamos revisado recién. Entonces, la fuerza neta es una fuerza total, que es la suma de las dos fuerzas individuales de la pareja, del hombre y de la mujer, o de la mujer y del hombre, ¿no? Tenemos también lo que se llama fuerza neta, ¿cierto? En donde predomina una de las dos razones. En este caso está predominando la fuerza que ejerce la mujer hacia la derecha, y la fuerza que ejerce el hombre hacia la izquierda, ¿cierto?, es menor. Eso se representa principalmente por el tamaño de las flechas, ¿sí? En este esquema, en este dibujo. La flecha entonces que predomina y que gana sería hacia la derecha, y por lo tanto es un flujo, perdón, es una fuerza, ¿ya? Si está dando hacia la derecha, es una fuerza que va a hacer principalmente la mujer hacia ella. Por lo tanto, la suma vectorial hace que sea mayor la de la mujer hacia ella, ¿sí? La fuerza neta también se puede calcular vectorialmente, como por ejemplo la expresión si tengo un vector de una presión que va hacia la derecha y otra presión que va hacia arriba, por ejemplo, la fuerza neta va a ser la diagonal, triángulo rectángulo, ¿ya? Acá en un bote pasea exactamente el mismo diagrama, no que estamos viendo los ejemplos anteriores. Bueno, y el ejercicio, ¿cierto?, dice, si sobre una caja de 2 kilogramos de masa apoyada sobre una superficie lisa actúan dos fuerzas horizontales, tal como indica la figura, ¿cuál es la magnitud de aceleración de la caja? Acá tenemos una caja que pesa tiene una masa de 2 kilogramos, una fuerza que va hacia la derecha de 12 newton, una fuerza que va hacia la izquierda de 4 newton. Por tanto, lo primero que deberíamos hacer en este ejercicio, que tenemos la masa y las fuerzas, pero me están pidiendo aceleración, sería calcular la fuerza neta, la suma total. O sea, tenemos 12 para allá y 4 para acá, le vamos a restar. Por tanto, serían 8 newton, ¿cierto?, de fuerza neta, ¿ya? ¿Y cuál es la magnitud de la aceleración? ¿Cuál es el valor de la aceleración? Ahí tenemos que considerar que la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Si yo tengo la fuerza, que es la fuerza neta, 8 newton que calculamos, ¿cierto?, 2 newton, perdón, sería igual a 2 kilogramos la masa por aceleración, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que la aceleración sería igual a 8 newton partido los 2 kilogramos que pasamos para el otro lado dividido, y esto me da igual a 4 metros por segundo, ¿sí? 4 metros por segundo. Por lo tanto, la alternativa correcta, la alternativa B. Ahora la tercera ley, la ley de acción y reacción.
esta ley dice que si un cuerpo, por ejemplo un cuerpo A, está ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo B, entonces el cuerpo B ya ejerce una fuerza de igual módulo y dirección, pero en sentido opuesto sobre el cuerpo A. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que el cuerpo A es una persona y el cuerpo B es una pared, ¿sí? Entonces el cuerpo A está ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo B. ¿Ya? Para eso, el cuerpo B, que es la pared, deja a su vez ejercer, o sea, permite que ejerza una fuerza con igual magnitud que la misma dirección, ¿cierto? Al valor de la fuerza de acción, es decir, el valor de la fuerza que está ejerciendo la persona sobre los productos. Pasaría, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? Cuando nosotros estamos empujando una pared, ¿sí? Al empujar una pared, ejercemos una fuerza hacia allá, pero la pared también ejerce una fuerza que es una fuerza como de repulsión hacia nosotros, una fuerza de reacción. De hecho, es la razón por la cual estas personas pueden, ¿cierto?, elevarse con estos equipamientos, ¿cierto? El gas que produce se produce con una tal fuerza que va produciendo una repulsión, una acción con las partículas de gases y del suelo que están abajo de este sistema, permitiendo la elevación de la persona. Ahora, por último, los tipos de fuerza. Hablamos de masa y de peso. La masa como tal no es una fuerza, ¿cierto? Es una cantidad de materia, ¿ya?, que hay en un objeto, ¿ya? Es una magnitud escalar y se considera constante, ¿ya? Se considera una magnitud constante. Se mide con una balanza y se expresa en kilogramos, ¿ya? El sistema internacional y en gramos en sexagesimal. Acá está la balanza, por ejemplo, donde se puede pesar, donde se puede masar correctamente, la masa corporal. Un segundo concepto fundamental es el concepto de peso, ¿ya? El peso, a diferencia de masa, el peso sí es una fuerza, ¿ya? Con que la Tierra, por ejemplo, en este caso, si hablamos de peso, es una fuerza con que la Tierra, ¿ya?, o cualquier otro cuerpo que sea masivo, grande, o cualquier otro astro del universo, planeta, ¿ya?, atrae los objetos hacia su centro. Es una magnitud vectorial similar, ¿ya?, a lo que hemos visto anteriormente, y se mide de un instrumento denominado dinamómetro, ¿ya? La fuerza de peso, ¿ya?, siempre está indicada hacia principalmente el centro del planeta, ¿ya? En la Luna, el centro, ¿cierto?, también hay un centro de gravedad que va a estar implicado, ¿cierto?, en el centro de la Luna, y eso va a generar un peso que va a ser distinto en la Luna que acá. ¿Por qué? Porque el peso depende de la fuerza de gravedad, ¿ya? Y la gravedad varía de acuerdo al planeta o el lugar donde se encuentra. En el sistema internacional se expresa en Newton y el sistema sexagesimal centímetros por grado. ¿Ya? Perdón. Ahí tienen la fórmula, ¿cierto? Peso es masa por gravedad. Así como la fuerza, acá es peso, estamos por fuerza, y eso sería masa por gravedad. La gravedad en términos prácticos, ustedes, a menos que se diga lo contrario, tienen que usar que la gravedad es 10 gramos por ml al cuadrado, ¿sí? Acá tienen la misma idea, ¿cierto? Una caja que tiene una masa m y acá está el peso. El peso de 1 más, puede ser 1 por m por g, o va de unos. Bueno, ustedes tienen que... Ejercicio. Dice, si un cuerpo pesa 500 newton en la superficie terrestre, ¿cuál es la masa de dicho cuerpo? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pesa 500 newton, esa es la masa. Vamos a recordar la fórmula, ¿sí? Peso es igual a masa por gravedad. Nosotros sabemos la masa, perdón, el peso, porque me dicen que pesa 500 newton, sabemos el peso, 500 newton, ¿cierto? Y la gravedad es 10. ¿Ya? Entonces, tengo que dejar solo la masa, que es lo que me están pidiendo que yo calcule. Entonces, ¿cómo lo hago eso? La dejo acá y tiro digamos, para allá dividiendo, ¿cierto? Como acá está multiplicando, pasa para allá dividiendo. Entonces, ¿cuánto sería
¿cómo se llama? La fuerza que tenemos, el peso, 500 newton, por, ¿cierto? Perdón, dividido, porque esto lo vamos a pasar para allá, dividido los gramos, ¿cierto? Que tenemos. ¿Ah? Entonces imagínense que nosotros tenemos eh, un peso de 500 newton, ¿cierto? Y la gravedad, perdón, yo dije gramos, la gravedad, ¿cierto? Que son 10 metros por segundo al cuadrado, pasan para allá dividiendo, entonces me queda, ¿cuánto le he dicho yo? Tenemos un peso de 500 newton, que da 500, ¿cierto? Dividido por la gravedad, que son 10. ¿Ya? Eso me da un total de 50, ¿cierto? Entonces igual a 50 kilogramos la masa. ¿Ya? Por lo tanto, alternativa correcta, alternativa C. Otros tipos de fuerza importantes, aparte del peso, esta es la fuerza normal. ¿Ya? Esto es una fuerza de reacción, como la tercera ley de Newton. ¿Ya? La fuerza normal ejerce una en las superficies, por ejemplo, una mesa, una pared, ¿ya? Sobre los que se van a ejercer un apoyo, una presión, ¿ya? Es donde se manifiesta. ¿Ya? La fuerza normal actúa sobre los cuerpos, siempre perpendicular a la superficie de contacto, y su sentido, ¿cierto?, es hacia afuera de la superficie. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo un cuerpo que tiene un cierto peso, la fuerza normal es un valor, es un vector, ¿ya?, que sale siempre en sentido contrario al peso, como acá se está viendo en este esquema. ¿Sí? En sentido contrario al peso. ¿Ya? Si la superficie sobre la que se encuentra el cuerpo es horizontal, el módulo de la normal es igual al módulo del peso del cuerpo. ¿Ya? La fórmula de fuerza normal sería: fuerza normal es igual a masa por aceleración. La misma fórmula que hemos visto para todo. ¿Sí? La misma fórmula de la segunda ley. ¿Ya? Masa por aceleración. Nosotros sabemos que si tengo el peso, yo sé que la fuerza normal va a ser igual al peso. Pregunta, otra más. Dice: un cuerpo de masa M se desliza sobre una mesa horizontal sin roce, ¿ya?, con una aceleración constante. A. El módulo de la fuerza normal es tanto que el módulo del peso. Se me están preguntando, ¿cómo es el módulo de la fuerza normal comparada al módulo del peso? ¿Ah? Si me dicen que un cuerpo de masa M se desliza sobre una mesa horizontal que no tiene roce, con una aceleración constante, una aceleración constante, A, por decirlo así, ¿ah? Y me preguntan el número pasado de el módulo de la fuerza normal es, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? En este caso sería igual. ¿Sí? Alternativa C. Por último, tensión, ¿ya?, es una fuerza transmitida a través de una cuerda o cable. ¿Ya? Las tensiones aparecen en pares y son contrapuestas, es decir, poseen sentido opuesto. Por ejemplo, esta es la tensión 1, esta es la tensión 2. Para eso tiene que existir una presión que se le haga, ¿cierto?, para poder medir la tensión en esta cuerda. ¿Ya? Hay otras cuerdas, ¿cierto?, que van a poder tener tensiones, ¿ya?, en que se puede calcular más que nada. ¿Ya? Es una misma cuerda, las tensiones poseen el mismo sentido. ¿Ya? Alguna vez se puede romper, ¿cierto?, la cuerda cuando la fuerza con que estoy moviendo esto supere a la tensión que tengo acá. ¿Ya? O mejor dicho, la tensión que se tiene en la cuerda supere la resistencia al material. Bueno, muchachos, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, saludos, que estén muy bien y abríguense. Chau.